estén aquí, ya nuestra tercera sesión del año. Primero que nada, quiero decirles que aquellos que no estén en nuestra lista de correo y que no reciban los avisos de este seminario, se puedan apuntar para que ya les estén llegando nuestros anuncios. Y pues nada más, antes de que empecemos, queremos decirles que, como saben, el seminario se lleva cada 15 días a cabo, pero el siguiente lunes de seminario, que es el lunes 9, si no mal recuerdo, se ha llamado a un paro nacional y este seminario se va a sumar. Entonces no vamos a tener sesión el lunes 9. Así que nuestra siguiente sesión va a ser el lunes 23, si no mal recuerdo. Y bueno, esperamos que quieran ver, ¿no? Entonces ya para continuar, hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Roberto León, León Montiel, del Instituto de Ciencias Nucleares, y pues nos viene a explicar varios de los desarrollos que han hecho en su laboratorio, y en particular uno que pone en contraste la versión cuántica y clásica de ciertos sistemas o modelos, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Son las 5 y es tarde y todavía están con ganas de venir, eso está padre. Y sí, la idea es platicarles un poquito de, bueno, en particular un experimento que hicimos que, bueno, como dice el título, ¿no? Está inspirado en efectos cuánticos, pero que lo pudimos mostrar a una escala macroscópica, ¿no? Entonces, siendo un experimento puramente clásico, pero nació o se originó de una idea de un fenómeno que se creía puramente cuántico, que se predijo en 2008, y bueno, el año pasado fue que nos salió ya, pero clásico, ¿no? Macroscópico, con partículas en trampas ópticas, en arreglos de pinzas ópticas. La idea original era también platicarles un poquito de algo que sí es puramente cuántico, que son algunos procesos de espectroscopía no lineal, utilizando campos no clásicos, que si quieren al final o después de describirles esto, si tienen dudas o alguna curiosidad, se los puedo platicar en unas 2-3 slides que ahí traigo, para que vean qué es lo que hacemos en general en el grupo, ¿no? Qué es lo que estamos trabajando. Y antes de empezar con la descripción de los trabajos, déjenme presentarles al grupo. Pues el nombre oficial del grupo o del laboratorio es micro y nanofotónica. Mario Alán, que es nuestro investigador postdoctoral, que él sí pudo venir, porque Pablo ahorita está en París haciendo una estancia, y bueno, Luis Felipe está por irse a Barcelona IFO para hacer unas cosas está relacionado con esta espectroscopía, un área que se llama neurofotónica, no sé cómo traducirlo, fotónica, neurofotónica. Y la idea es hacer esta conexión con sistemas cuánticos, y Diego, que ya empezó la maestría, entonces está en clases y no pudo, pero bueno, Alan está aquí, si tienen dudas, él también puede responder cosas del grupo. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que estamos trabajando? Más o menos lo podemos dividir en estos tres grupos. Por un lado, lo que les platicaba de hacer espectroscopía con campos no clásicos, básicamente es cómo explotamos las correlaciones cuánticas entre parejas de fotones para extraer información de muestras químicas o de muestras biológicas. Básicamente es de estructura y de dinámica energética dentro de los sistemas moleculares. Otro tema en el que estamos trabajando es esto que se llama ingeniería de estados cuánticos multifotónicos. O sea, básicamente es cómo podemos construir estados en el que muchas partículas o muchos fotones estén correlacionados entre sí y hacer aplicaciones de esto, ¿no? O sea, básicamente estamos construyendo, se llaman sensores fotónicos basados en esta correlación multipartícula, que nos permite detectar con una precisión muy alta, por ejemplo, gradientes de temperatura, gradientes de concentración, etc. O sea, queremos un poquito de esto de óptica integrada. Y la otra parte, que es posiblemente la más grandecita de lo que hacemos, es el estudio de sistemas abiertos, tanto cuánticos como clásicos, y es aquí donde entra la parte de cómo hacemos estos mapeos de efectos cuánticos de sistemas puramente
clásicos, y también hacemos algunos experimentos de sistemas abiertos, hacer estos hamiltonianos no hermíticos o no hermitianos, no sé cómo se dice bien, lo he escuchado de los dos lados, pero bueno, digamos no hermitianos. Entonces es eso, ¿no? El análisis de hamiltonianos no hermitianos, y estas son algunas de las publicaciones que tenemos, por si tienen algunas, algunas de ellas. Pero bueno, el día de hoy les quería platicar esto de las matracas ópticas, o de los ratchets ópticos, que es, la imagen es esta, ¿no? Este es resumido qué es lo que hacemos. O sea, se tiene un arreglo de potenciales ópticos que se hacen a través de este sistema de pinzas ópticas, en el que enfocamos haces de luz y atrapamos partículas que son transparentes, ¿no? Se hace este potencial, ¿no? Esta trampita óptica que se comporta como un oscilador armónico. O sea, básicamente cada una de estas es equivalente a amarrar a esta partícula que esté oscilando dentro de este potencial en tres dimensiones, así, así y así. Vale, entonces ese es el arreglo. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos o cómo lo construimos? Para eso tenemos que ir a la parte que les contaba de los sistemas cuánticos y de dónde sale o de dónde surgió este modelo cuántico de transporte. Entonces, todo surge de la idea o de tratar de entender el transporte de energía altamente eficiente de los sistemas fotosintéticos, ¿no? En particular, esta bacteria, que se llama bacteria verde del azufre, que más o menos se encuentra, bueno, vive en el agua y se encuentra a profundidades de alrededor de 90 a 120 metros por debajo de la superficie del agua. Entonces eso quiere decir que llegan los fotones y hay una distancia muy larga que tienen que recorrer antes de llegar a estas bacterias. Y lo impresionante o lo bonito es que estas bacterias son fotosintéticas, entonces utilizan esos fotones que vienen de la luz solar. Si uno hace los cálculos, resulta que la intensidad de la luz que le pega a estas bacterias está más o menos en este orden. Llegan 450 fotones por micrómetro cuadrado por segundo. Cada una de estas bacterias, ahorita lo vemos un poquito a detalle cómo es su sistema fotosintético, pero cada una de ellas tiene alrededor de 200.000 cromóforos, se llaman, que son estos cromóforos, son estos que, bueno, no sé cómo se traduce, pero son bacterioclorophills, que son, eso, bacterioclorophil, que son estas moléculas que absorben luz. Entonces cada una de ellas, cada bacteria está formada por 200.000 de esas. Cada una de esas moléculas tiene una sección transversal de absorción de 0.03 nanómetros cuadrados. Entonces si uno hace las cuentas, resulta que más o menos estas bacterias reciben de 1 a 2 fotones por segundo. Entonces se están recibiendo bien poquitos comparados con los que nosotros estamos recibiendo ahorita, o lo que reciben los árboles aquí en la superficie. Entonces quiere decir que estas bacterias deben ser muy eficientes para poder tomar ese fotoncito que detectan cada segundo y utilizarlo para hacer fotosíntesis, para generar su energía que les permite vivir. Entonces, para entender ese proceso, hasta hace pocos años pues no había una descripción. O sea, de hecho en el libro de Robert Blankenship, que se llama así, bueno, Mecanismos Moleculares de Fotosíntesis, ahí pone justo explícita esta frase, ¿no? Que una descripción completa del mecanismo que lleva a esta alta eficiencia aún no había sido desarrollado. Y entonces creía que pues por ahí a lo mejor la mecánica cuántica daba una respuesta a este mecanismo. Y bueno, lo que les prometí es explicarles cómo es ese complejo, cómo es ese sistema fotosintético de estas bacterias. Básicamente son tres complejos lo que hace su sistema de absorción. Y primero tenemos una antena, que es el clorosoma, que son un montón otra vez de estas moléculas que absorben fotones y las convierten en excitaciones. En los cursos de estado sólido, a esa partícula que se genera cuando se absorbe el fotón y tenemos esta partícula libre, este electrón y el huequito que deja, pues el espacio vacante, eso le llamamos excitón, ¿no? Entonces esa cuasipartícula llamada excitón se genera dentro de este arreglo de moléculas, se propaga dentro de esta antena, y después, para llegar al centro de reacción, que es donde se va a convertir en energía química esa excitación, pues tiene que pasar a través de un cablecito, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hace la televisión. Tenemos nuestra antena, nuestro cable,
y el televisor, que es el que cambia la señal que viene en el aire y lo convierte en una imagen, ¿no? Entonces tenemos la antena, se transfiere por este cable y llega al centro de reacción. Y este cable es el que fue interesante en el 2008, porque básicamente es un conjunto de siete moléculas que absorben luz, en el que la molécula que está más cercana a este sistema es pues una de estas que está acá, y la que está más cerca al centro de reacción es justamente esta que está aquí, que le pusieron una cierta numeración, ahorita se las enseño. Y resulta que ese complejo fue muy estudiado experimentalmente a través de espectroscopía. Es fácil, bueno, fácil entre comillas, ver cómo es la dinámica energética de este sistema, y resulta que es muy bueno. O sea, todas las excitaciones que llegaban a la molécula que está más afuera, siempre llegaba con una muy alta eficiencia a la molécula que está conectada al centro de reacción. Entonces, después de todos estos estudios que se hicieron con espectroscopía experimental, pues resulta que dicen, bueno, pues si es muy eficiente, ¿por qué no le metemos un poquito de teoría cuántica y vamos a tratar de describir la dinámica de las excitaciones en este complejo utilizando teoría cuántica? El modelo que les pongo aquí es el más sencillo que uno puede utilizar para describir dinámica molecular. A los químicos no les gusta esta ecuación de Limblad porque es súper aproximada, tiene un chorro de aproximaciones. Para los ópticos cuánticos sí nos gusta porque pues, funciona bastante bien. Exacto, esa nos gusta un montón, pero en química siempre se le sufre. Pero bueno, ahorita intentamos ir entendiendo qué es lo que hace esa ecuación y dar una interpretación, ¿no? Entonces, el sistema, como les digo, tenemos las 7 moléculas o los 7 sitios. Tenemos una excitación inicial que va a ir al sitio 1 y nos interesa ir al centro de reacción, y el centro de reacción está más cercano al sitio 3. Entonces nuestro modelo más sencillito va a ser: introducimos energía en el sitio 1, se propaga en todo el complejo, y después vamos a buscar cuál es la probabilidad de que la excitación, una vez que esté en el sitio 3, se vaya al centro de reacción. Una vez que esté en el centro de reacción, pues ya sabemos que ahí va a iniciar toda la reacción para convertirlo en energía útil. Entonces el modelo, como les decía, el más sencillito es a través de esta ecuación de sistema abierto, que seguro varios ya la conocen, la ecuación de Limblad, en el que esta parte nos da la evolución coherente del sistema, y después todos los operadores que tengamos aquí afuera pues van a simular la interacción del sistema con su medio ambiente, ¿no? Es un sistema abierto. Entonces la primera parte tenemos HS, que es nuestro hamiltoniano de interacción, que es un modelo de ¿cómo traducen? Type ID, que es esto de interacción fuerte, en el que los gets N nos está indicando la posición en la que se encuentra la excitación, ¿no? En cada uno de los 7 sitios. Epsilon nos indica cuál es la energía de excitación de cada una de esas moléculas, y este término que está aquí nos está hablando de cuál es la probabilidad de que la excitación se mueva de un sitio N a un sitio M, y la probabilidad de que eso ocurra pues es la de N, está relacionado con el coeficiente de acoplamiento. Esa es la parte de evolución coherente. Ahora queremos simular la interacción del sistema con el medio ambiente, es decir, vamos a tener un efecto de desfasamiento o de coherencia del sistema, porque ahora tenemos un sistema abierto, y ese proceso se hace a través de este operador que se llama de desfasamiento puro, en el que simplemente lo que estamos haciendo es, si recuerdan de la idea o el concepto de matriz de densidad, si lo definimos en una base fija, que en este caso la base es la base de los sitios, si vemos los elementos fuera de la diagonal, nos habla de la coherencia que hay entre cada sitio, y los elementos en la diagonal nos dan las poblaciones. Entonces, si queremos simular efectos de coherencia, lo que tenemos que hacer es hacer cero los elementos fuera de la diagonal. Justamente eso hace este término. Lo que estamos haciendo es llevando a cero esos términos a un rate gamma, ¿vale? Y después tenemos otro operador que está aquí, que pues le puse esa D,
que básicamente es un operador que nos va a simular esta transferencia de energía del sitio 3 al centro de reacción. Esta transferencia de energía es no reversible, es decir, no está conectado a través del hamiltoniano, sino a través de un decaimiento que está expresado aquí. O sea, básicamente estamos diciendo que vamos a ir del sitio 3 al centro de reacción con un rate gamma. ¿Vale? Entonces ahí, si ven, mientras que aquí estamos afectando elementos fuera de la diagonal, aquí estamos afectando elementos en la diagonal. Y lo que estamos haciendo es quitarle un poquito al sitio 3 y mandarlo al centro de reacción. ¿Vale? Para que todo toda esta dinámica conserve la traza, básicamente lo que está ocurriendo es que todo lo que le quitemos al sitio 3 se va a ir al centro de reacción, y cuando sumemos todas las energías de todos los sitios más el centro de reacción, la traza de la ρ debe ser 1. ¿Vale? Entonces, teniendo ya este modelo, nosotros podemos definir un coeficiente de eficiencia de transporte de energía de nuestro sistema, y básicamente es esto, ¿no? Si lo leemos con cuidado, lo que nos está diciendo es, pues checa cuál es la población que tienes en el sitio 3 en todo el tiempo, y súmalo de 0 al tiempo que te interese de la dinámica, y la transferencia va a ser un rate gamma. Entonces básicamente lo que estamos viendo es cuánta energía se está transfiriendo del sitio 3 al centro de reacción en una ventanita de tiempo de 0 a t, y eso nos va a dar la eficiencia de transporte, ¿no? Eso nos va a decir que si nos da un 80%, pues de 100 fotones que entran aquí, 80 llegan al centro de reacción. ¿Sale? Entonces, usando ese modelo de sistema cuántico abierto, les decía que encontraron un efecto que se llamaba esto, ¿no? Le llamaron no sé qué, el ambiente, transporte cuántico asistido por un ambiente, ¿no? O también lo llamaban como transporte cuántico asistido por ruido, porque era este ruido que afectaba al sistema. Entonces lo que vemos aquí es que si empezamos con un sistema cerrado, este dephasing rate, acuérdense, era el gamma que estaba en el operador de dephasing. Si ese gamma era 0, o el sistema totalmente aislado, el sistema tiene una eficiencia, el azul es la eficiencia, el rojito es el tiempo de transferencia, pero es totalmente equivalente. Entonces veamos solo la eficiencia. Lo que nos dice es que el sistema estaba totalmente aislado, más o menos tenemos un 80% de eficiencia. Sin embargo, si empezamos a introducir este desfasamiento, es decir, interacción con el medio ambiente, lo que hacemos es aumentar la eficiencia del sistema, llegar casi al 100%, y si pasamos después mucho ruido, es decir, la interacción es cada vez más fuerte del medio ambiente con el sistema, pues perdemos la eficiencia. Esta campanita fue muy famosa. ¿Por qué? Porque en estos papers que cito aquí, que fueron del 2008, decía, fíjense, si relacionamos este coeficiente de desfasamiento con la temperatura del medio ambiente, pues resulta que el máximo está a temperatura ambiente. Entonces dicen, pues eso es lo que están haciendo las bacterias, ¿no? Es un efecto puramente cuántico, y es esta cosa del transporte asistido por ruido. Ahora, antes de hacer la parte clásica, ¿cómo entendemos este comportamiento? O sea, ¿qué es lo que está detrás? Entonces, recuerden, si tenemos un desfasamiento igual a 0, tenemos un sistema cerrado. Ahora recuerden que teníamos un sistema que pues en general es desordenado, o sea, tenemos coeficientes de acoplamiento y energías de sitio que no son iguales, no es nada ordenadito, es un relajo, cada uno tiene sus valores de energía y cada uno tiene sus valores de acoplamiento. ¿Y qué les recuerda eso? Cuando tenemos un sistema que es desordenado y hay coherencia, ¿qué efecto aparece ahí? A ver si se acuerdan. Si tengo un sistema totalmente desordenado, piénsenlo en una sola dimensión. Primero, si tenemos escaloncitos bien ordenaditos, ¿cómo es nuestra función de onda? Pues es un seno o un coseno, ¿no? Pero si empezamos a cambiar las alturas de ese sistema, es decir, lo hacemos desordenado, pero sigue siendo coherente, hay un efecto bien conocido que aparece. ¿Quién se acuerda? No era como clase, pero ya empieza como clase. ¿Quién se acuerda de ese efecto? ¿No? ¿Se dan? Bueno, esa es la localización de Anderson, o el efecto de localización.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si tenemos un sistema desordenado y es coherente, toda la función de onda, hay fenómenos de interferencia que localiza a nuestra función de onda, ¿vale? Que son todas esas soluciones que están pasando a través de cada uno de esos potenciales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues justamente es eso, lo que está pasando con nuestra función de onda es que se está localizando, de hecho se localiza entre los sitios 1 y 2, y la probabilidad de tocar 3, pues es relativamente baja y nos da ese 80%. Ahora, ¿qué hacemos? Si queremos deslocalizar esa función de onda, ¿qué tenemos que hacer? Hay de dos, o le quitamos el que sea desordenado el sistema, o le quitamos el que sea coherente. El que sea desordenado ya no lo podemos quitar porque está hecho así, pero sí podemos hacer que se le quite lo coherente. La forma de que le quitamos coherencia, pues es justamente metiendo ese desfasamiento. Entonces, ¿por qué aumenta la eficiencia? Porque lo que estamos haciendo es romper esa localización, nuestra función de onda ahora queda liberada, y entonces llega con más probabilidad al sitio 3 y nuestra eficiencia sube. Pero ahora, si nos pasamos de ruido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si nuestro sistema está interactuando fuertemente con su medio ambiente, ¿qué está pasando? Y aquí está la clave, ¿no? Este efecto sino. El efecto sino que nos dice que si estamos viendo o monitoreando nuestro sistema constantemente, pues le da miedo, ¿no? Y no se mueve, está ahí así, ¡ay, qué me ves! Entonces siempre se queda ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro sistema no va a evolucionar. Entonces es muy probable que se quede en la posición en donde inició. Y se acuerdan que lo iniciamos en el sitio 1. Entonces por eso la probabilidad de que llegue a 3 es bajísima. Entonces, ¿cómo podemos entender esa campanita, no? Entonces, bueno, ya habíamos entendido bien cómo funciona. Pues la gente le empezó a llamar que esto era un efecto de verdad cuántico, este juego entre la decoherencia y el transporte. Sin embargo, bueno, nosotros nos llamó la atención eso, y eso, bueno, cuando estaba ya haciendo mi doctorado en 2013, dijimos, ¿y si será cuántico eso? ¿Quién sabe, no? Entonces lo que hicimos fue agarrar el modelo de los 7 sitios, y ahora dijimos, bueno, pues vamos a meter 7 osciladores clásicos, los conectamos con resortitos, ¿no? El modelo que siempre vemos, cuyo hamiltoniano pues es ese, ¿no? Tenemos los 7 osciladores más sus acoplamientos que están allá, todos con todos están acoplados. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Pues si tenemos ya la descripción con el hamiltoniano, pues resolvemos nuestras ecuaciones de Hamilton, ¿no? Que son las ecuaciones para la posición y para el momento, y cuando las resolvemos, pues sabemos que vamos a tener soluciones para posición Q y para el momento P, ¿vale? Entonces ahora, si construimos una amplitud compleja, que va a ser justamente una combinación de posición más I y P, vamos a obtener una ecuación que se parece un montón a la que teníamos en el modelo cuántico. ¿Y por qué se parece un montón? Porque estamos siguiendo la misma idea cuando construimos nuestros operadores A y adaga, ¿no? Si se les hace familiar este Q más IP, ¿no? Este es el alfa que construimos en clásica, y después les ponemos gorritos y ya se volvieron As y adagas, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, construimos esas amplitudes complejas, pero siguen siendo clásicas, con las Qs y con las Ps, y entonces lo que encontramos es una ecuación que nos va a dar esa evolución de esta amplitud Z. Y si ven exactamente el mismo modelo que teníamos del time binding, tenemos las energías o las frecuencias de cada oscilador y los acoplamientos entre cada uno de los osciladores, ahora claro, para una amplitud Z, ¿no? Vale, eso nos permite simular todo el comportamiento coherente del sistema, es decir, sin los operadores de desfasamiento ni disipación. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para meterle de coherencia? ¿Cómo simulamos ese desfasamiento? Y pues la respuesta, igual uno la puede encontrar en libros de química y de física también, con esta idea que se llama la ecuación estocástica de Schrödinger. Pues básicamente lo que nos dice es, si queremos encontrar la ecuación de Lindblad con su operador de desfasamiento, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro hamiltoniano e introducir procesos estocásticos en la diagonal. Cuando calculemos los promedios vamos a llegar a la ecuación de Lindblad. Entonces lo que hicimos, pues si tenemos nuestras frecuencias de los osciladores, lo que hacemos es metemos las frecuencias y le agregamos unas fluctuaciones alrededor de ese valor de frecuencia que va a ser estocástico.
El caso más sencillito es que vamos a tenerlo centrado en 0 y una función de autocorrelación que es ruido blanco. Este gamma que está aquí es nuestro coeficiente de desfasamiento o la intensidad del ruido o de las fluctuaciones. Esta delta NM lo que nos dice es que el sitio N y el M no están correlados, cada uno tiene su fuente de ruido. Y esta delta de Dirac, T menos T' nos está diciendo que es un sistema markoviano, estamos en la aproximación markoviana, ¿no? Que no hay correlación temporal entre los valores de la variable aleatoria en el tiempo. Entonces, utilizando eso, hacemos el cálculo, vamos a obtener, utilizando este cálculo estocástico, ya no les pongo ahí todos los detalles, sino ya qué es lo que nos sale. O sea, básicamente construimos esta ecuación, que otra vez se parece mucho a la ecuación de Limblad, pero ahora es de amplitudes clásicas o del sistema clásico, en el que esta sigma, NM, ahora es un promedio estadístico del producto de la amplitud Z en el sitio N por su conjugado en el M. Entonces básicamente lo que estamos viendo aquí es que Z está jugando el papel de la amplitud de probabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Entonces, utilizando eso, lo que vemos es que tenemos una interpretación de hamiltoniano, ahora en la idea clásica, más unos operadores que serían como los equivalentes a la ecuación de Limblad, ¿no? Los operadores de Limblad. Aquí algo bien interesante es esta expresión que está aquí, que la encontraron Briggs y Eisfeld, Briggs está en Freiburg y Eisfeld en Max Planck en Dresden. La encontraron en 2011, que básicamente lo que nos dice es cómo relacionamos los coeficientes de acoplamiento cuánticos con los coeficientes de acoplamiento clásicos. Este nos permite hacer el paso entre cuántica y clásica. ¿Vale? Este es bien importante, este resultado. Entonces, utilizando ese resultado, también podemos definir nuestro término entre corchetes, como la ecuación de Limblad, nuestro operador de desfasamiento y nuestro operador de disipación o transferencia al centro de reacción. Y con eso podemos calcular otra vez un coeficiente de la eficiencia de transporte, ¿no? Que es totalmente equivalente, solo que ahora con el sigma, ¿no? En lugar de ρ es ahora sigma, y un término aquí de normalización que se necesita para que todo sea consistente. Entonces lo que encontramos es que eso se podía definir. Les contaba que esto lo hice en 2013, pues ya tiene un ratito, yo sí he estado ahí trabajando con eso. Y lo que encontramos es que si hacíamos el cálculo utilizando los términos, los datos de la molécula esta que les comentaba, pues tenemos lo mismo, ¿no? Va a haber una subida de eficiencia y después una bajada conforme hacemos más grandes las fluctuaciones de las frecuencias de los osciladores. Entonces dijimos, pues esto se puede aplicar. Lo primero que hicimos fue intentar reproducirlo con circuitos electrónicos. Ese no se los voy a platicar, pero si tienen dudas se los podemos platicar. Pero el que más me gustó pues es este, ¿no? el de los ratchets. Si ven, es exactamente la misma idea. Cada uno de estos potenciales es como cada una de esas moléculas o uno de esos osciladores, y hay un acoplamiento entre ellos. El acoplamiento entre estos pues es la probabilidad de que brinque la partícula de un sitio a otro. Entonces, si ven, tenemos el mismo modelo, solo que ahora en la idea o en el sistema de las pinzas ópticas. Como les contaba, este trabajo lo hicimos en colaboración con Pedro Quinta ahí en Nucleares, y déjenme les platico cómo funciona y cómo es que se hizo. Entonces, para entender cómo funciona ese experimento, pues tenemos que ver cómo funcionan estas pinzas ópticas. Básicamente, este es el modelo de una pinza óptica, de este potencial donde está atrapada la partícula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Otra vez, nuestra aceleración, la segunda derivada de la posición, multiplicado por la masa de la partícula. Nuestro término de fricción, porque la partícula, bueno, lo dibujo así sin nada alrededor, pero sí que está dentro de una solución de agua, es agua con esas partículas. Entonces sí tiene un coeficiente ahí que está rozando las partículas de agua con la partícula grandota esta de vidrio. Tenemos la fuerza que mantiene dentro a la partícula, que es esta fuerza óptica que induce el potencial óptico o el láser.
y además tenemos un término que es el movimiento browniano, ¿no? Que es están, debido a la temperatura, las partículas están moviendo y le están pegando a la particulita esta de vidrio. Entonces esa no está quieta, le está pegando, hay cierta energía que siente por la temperatura del medio ambiente que les está rodeando. Entonces este es el modelito. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que la masa de esas partículas es muy chiquitita, lo escribimos, este es en el límite sobre amortiguado, se llama, que es en el que la masa la consideramos muy pequeñita. Y entonces tenemos esta expresión, ¿no? Básicamente nos está diciendo que la velocidad de la partícula va a depender tanto de la derivada del potencial, que pues sabemos que el gradiente del potencial es la fuerza, y una fuerza externa que va a estar actuando sobre la partícula y su movimiento browniano, ¿vale? Entonces vamos a utilizar este modelito sencillito para ver la dinámica de esos sistemas. Entonces ahora, como estamos interesados en tener varios potenciales ópticos, como teníamos varias moléculas, pues aquí también necesitamos varios potenciales ópticos. Entonces el potencial que vamos a considerar es uno en el que vamos a tener una profundidad dado por este potencial. Este B nos dice qué tan profundo es el pozo óptico, que básicamente nos dice qué tan fuerte atrapa la partícula. Si está chiquito, la atrapa débil. Si está bien profundo, pues la partícula es bien difícil que salga, entonces está bien atrapadita en el pocito. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que tenemos un conjunto de potenciales gaussianos, son cubetas, como pensar en una línea de cono de huevo, ¿no? Que son estas gaussianas de un ancho sigma y que están separados una distancia L, ¿sale? Aquí la clave está en que las profundidades de esos pocitos pues las vamos a cambiar de manera aleatoria. Otra vez, siguiendo este modelo de cambiar las energías de los sitios, pues es equivalente a cambiar las profundidades de los pocitos. Es la forma en la que vamos a introducir ese ruido o ese desfasamiento que metimos en el modelo cuántico. Si ven, es exactamente lo mismo. Tenemos un proceso estocástico con promedio 0 y phi es una variable aleatoria gaussiana, es decir, su distribución de probabilidades es gaussiana, ¿no? centrada en 0. Entonces, utilizando ese modelito sencillo, lo que vamos a ver es, bueno, vamos a iniciar con una partícula en el potencial 1 y ahora queremos ver cómo va a ser el movimiento de la partícula. Fíjense que aquí en el primer experimento que hicimos un poquito de trampa porque queríamos mover a la partícula en una sola dirección. Entonces, si ven, agregamos una fuerza externa constante que está apuntando en una dirección. ¿Por qué? Porque queremos que la partícula se mueva siempre en esta dirección. En este caso, como lo diseñamos, esta fuerza era suficientemente pequeña como para que la partícula no pudiera escapar del potencial debido a esta fuerza. O sea, aunque estuviera esta fuerza aquí, la partícula se mantenía en el primer potencial. ¿Eso cómo nos lo podemos imaginar? Pues imagínense el conito de huevos, inclínenlo tantito, pero no lo inclinen mucho para que no se escape la partícula, sino nada más tantito para que cualquier cosa que perturbe el movimiento, la partícula vaya en el sentido de la inclinación. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es, pues vamos a encender ese ruido, vamos a aumentar, a activar esas fluctuaciones de los potenciales, de tal forma que exista algún momento en el que la partícula pueda brincar de un potencial a otro, ¿vale? Entonces, lo que queremos ver es cómo funciona ese ruido y en qué frecuencias o en qué momentos ese ruido de verdad ayuda para mover a la partícula. Entonces, en el modelo teórico lo que hicimos fue, bueno, vamos a iniciar la partícula en el primer potencial, no tenemos nada de ruido, lo que esperamos es que la partícula se quede ahí quietecita. Ahora encendemos los potenciales, los pozos empiezan a cambiar de profundidad de manera totalmente aleatoria e independiente, y lo que vemos es que si los hacemos oscilar a una frecuencia de 5 Hz, empieza ya a haber brincos de la partícula entre los potenciales, y en promedio tenemos esta línea roja, casi llega al sitio 3 en un tiempo de 2 segundos. Si le damos más tiempo, pues va a llegar, pero bueno, para no alargarlo mucho, a 2 segundos. Después, si ponemos mucho ruido, es decir, la frecuencia a la que cambian los potenciales es muy rápida, pues vemos que ahora la distancia es menor, y ahora si nos pasamos,
pues ya casi no se mueve para nada la partícula. Entonces este era un efecto parecido al que teníamos, ¿no? Porque se acuerdan que que teníamos para ciertos valores del desfasamiento, teníamos un cierto valor de eficiencia, la podíamos aumentar y después la perdíamos. Entonces tenemos una especie más o menos de ese comportamiento. Entonces lo que hicimos fue probarlo en el experimento y eso es lo que veíamos experimentalmente, ¿no? Entonces estábamos contentos porque sí que reproducía bien el modelo con lo que hacíamos experimentalmente. Claro, ahora si lo hacemos todo juntos a todas las frecuencias, pues obtenemos esta curvita, que ahora sí ya se parece a la que les enseñaba yo del transporte asistido por ruido, ¿no? Donde obtenemos una eficiencia que es óptima para cierto valor de ruido o de esas fluctuaciones. Ahora otra vez la pregunta es, bueno, ya salió, ¿cómo lo entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué sale? La clave está en este tiempo que se llama el tiempo de relajación configuracional. Entonces ese tiempo, básicamente ese tiempo nos dice cuál es el tiempo que le toma a la partícula moverse un radio debido al movimiento browniano. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos una fuerza que siempre estaba empujando a la partícula, y entonces va a haber un tiempo en el que se mueva un radio de esa partícula debido a esa fuerza. O sea, el movimiento browniano la está haciendo que se mueva, pero la fuerza le está diciendo, no, pero te vas a mover hacia este lado. Entonces le toma 0.22 segundos recorrer un radio a esa partícula. Pues resulta ser que, bueno, el arreglo como nosotros lo teníamos es que los pozos están separados justamente de ese radio. Entonces lo que nos está diciendo es que esos 0.22 segundos es el tiempo óptimo en el que la partícula ya alcanzó el siguiente potencial. Entonces lo que podemos hacer es modificar la profundidad de ese potencial de tal forma que empujamos a la partícula al siguiente agujerito. Y resulta que justo estos 0.22 segundos pues son los 5 Hz que teníamos acá. Entonces, por eso es el óptimo. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que se recorra esa distancia para estar justo en la interfase entre un potencial y el otro, para hacer el cambio y haya una probabilidad de brinco. Si esperamos menos tiempo, pues la partícula todavía no llega, entonces la probabilidad de que caiga al otro lado es muy baja. Y ahora si esperamos mucho tiempo, pues entonces nunca van a cambiar los potenciales, ¿no? Si esperamos una ventana de tiempo muy larga para cambiar el valor de la profundidad de los potenciales, pues nunca se va a mover, a pesar de que está pegadita al otro potencial. Estábamos contentos con este resultado, pero no tan contentos porque metíamos esa fuerza constante. No era como hacer trampa, pero bueno, dijimos, a ver, vamos a ver cómo le podemos hacer para no tener que meter esa fuerza constante, sino que esa fuerza sea promediada en cero. Pues entonces lo que hicimos fue, tenemos el mismo modelo de todos los sitios, están cambiando sus profundidades, pero ahora en lugar de tener una fuerza constante en una dirección, lo que hacemos es arrullar al conito de huevos. Entonces lo que hacemos es, de manera periódica, lo movemos arriba, abajo, de tal forma que si esto está bien centrado, pues en un tiempo largo, si hacemos un promedio de la posición, pues es cero, ¿no? Porque el mismo tiempo estuvo aquí que aquí. Pero resulta que si sincronizamos este movimiento cuando está aquí, activamos los potenciales, y cuando está aquí los desactivamos, pues vamos a tener un comportamiento efectivo de movimiento en una dirección, ¿no? Porque si lo activo aquí, se mueve tantito, lo desactivo. Lo activo aquí, se mueve tantito. Y entonces estamos dando predilección en una dirección, utilizando la sincronización tanto de la fuerza periódica que arrulla los potenciales, como la frecuencia a la que estamos cambiando las profundidades. Pues resulta que jugando con esta sincronización, pues encontramos que justamente vamos a tener unos puntos en los que la partícula se mueve más hacia la derecha o se mueve más hacia la izquierda, y eso simplemente está relacionado con la fase de esas dos señales. Si están si están en fase, digamos, va a moverse en la dirección positiva, vamos a ponerle la dirección positiva, pero si están desfasadas pi, pues entonces en lugar de activarlo cuando va para acá, lo estamos activando cuando va para acá. Entonces ahora va en la posición en la otra dirección. ¿Sale?
nada más para checar que eso, bueno, la parte azul es todo el modelo teórico y lo rojo son las mediciones experimentales. Y para corroborar que sí estaba ocurriendo eso, esos son imágenes tomadas ya del experimento, como en función de la fase se mueve en una dirección o de plano no se mueve la partícula, no se va a mover cuando activemos tanto aquí como aquí y cuando activemos en la otra dirección. Entonces ahora sí, ese sí es una matraca de verdad, porque la fuerza externa es cero, no hay una fuerza constante, y entonces por eso fue que el año pasado nos aceptaron en el PRL. Entonces estamos contentos y ahorita estamos explorando hacerlo ahora en 2 dimensiones, ¿no? Y poder hacer este control de micropartículas en cualquier dirección, utilizando simplemente la diferencia de fase entre las señales. Normalmente este tipo de motores en la microescala se hacen controlando la forma espacial de la luz. Nuestra sugerencia, lo que queríamos nosotros demostrar es que no tenemos que modificar la luz. Los pozos van a seguir siendo gaussianos, aunque vibran, bueno, cambian su tamaño, pero es muy fácil de hacer, y que podemos mover a las partículas a donde queramos, pero solo cambiando las fases de las señales. Y bueno, eso era lo que les quería platicar, como de una idea que surgió de un modelo puramente cuántico, que era esta ecuación de Lindblad. Pudimos ir haciendo poco a poquito nuestro modelo clásico hasta llegar a algo que es, pues, para lo que está allá es macroscópico, ¿no? Ya son partículas que de verdad se pueden ver ahí en las cámaras. Y bueno, con eso nada más terminar platicándoles que en el laboratorio seguimos explotando ese tipo de analogías. Tenemos un sistema que Alan construyó, electrónico, en el que estamos simulando a un otro complejo fotosintético que se llama LH2, que ahora es de la bacteria púrpura, y además hicimos una implementación del modelo de Dicke en la aproximación semiclásica, que le llaman, o clásica. Y una cosa bonita es que este sistema nos permite ver estas transiciones de fase super radiante, nos permite ver caos. Entonces estamos explorando algunas cantidades que se creían otra vez que estaban dentro de la teoría cuántica, pero que pues los pueden ir a ver en el osciloscopio, y ahí están todas esas cosas. Y bueno, ya nada más para terminar, si quieren ir a ver cosas o platicar con el grupo, pues me pueden escribir. Estamos siempre abiertos para colaborar o trabajar con todos ustedes. Y bueno, con eso termino y gracias. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a la presentación? La forma cuando pones la ecuación cuántica, la forma del Lindbladiano no es la usual que estoy acostumbrado. Sí, nada más ¿Es una cosa de notación? ¿O es sí, es exactamente el mismo, solo que está como desmenuzado ahí, ¿no? Sí, o sea, no es... Sí. Pero es el mismo que cuando tienes los asiadas, que los pones así, luego acá y luego acá. Ah, sí. Es exactamente el mismo, solo que aquí, si ves, lo escribí como los elementos ya en la matriz. Pero sí es el del pure defacing. Ok. Bueno, ya que estamos ahí, Sí. ¿Esa gamma mayúscula qué es? ¿Esta que está aquí? Sí. Esta es el rate al que transfieres energía del sitio 3 al centro de reacción. Esto que está aquí. La tasa de transferencia. Esa, la tasa de transferencia. Esa es la tasa de transferencia. Pero eso al final es de las cantidades que mides, ¿no? Sí. Esa es pues en experimentos de estos es justamente eso, ¿no? Es como cuando mides la sección transversal de absorción, ¿no? Tú mandas 100 fotones y ves cuántos se absorbieron. La idea es la misma aquí. Tú mandas cierta cantidad de fotones y ves cuántos perdiste aquí. Y los que perdiste aquí, pues sabes que fueron al centro de reacción. Si solo ese es el proceso, ¿no? Pero podrías tener otros procesos necesariamente. Y en tu experimento entonces es de cada partícula que pones al inicio,
¿Cuántas salen o algo así? ¿Cuántas llegan? ¿Cuántas Sí, llegan? pues ahí no tenemos una medida tal cual de eficiencia, sino en el motorcito este es, aquí medimos, digamos, lo equivalente a eso sería cuántas se movieron, ¿no? Sabemos cuál es el promedio o el desplazamiento promedio de la partícula. Sí, porque ahí no tenemos como que la partícula se absorbió o que perdimos la energía. Aquí lo que vemos es cuál es la posición de la partícula después de un tiempo debido al ruido. ¿Sí? Sería como en el otro modelo no ir al centro de reacción, sino nada más ver cuál es la probabilidad de que llegue al sitio 3 antes de que se entre. Otra pregunta por ahí. Esa frecuencia que pones al final es muy baja, es de 2. Sí, son bien bajitas, sí. ¿Y qué pasa cuando varían esa frecuencia? Lo que tenemos que ver es siempre este valor de ese tiempo en el que se mueve la partícula. De ahí va a depender cuál es la frecuencia óptima del transporte de la partícula. Y este valor, si ve, lo que depende del coeficiente de fricción, depende del radio de la partícula y de la temperatura. Entonces básicamente si nosotros mantenemos siempre la misma temperatura y usamos agua, lo que va a depender es del radio de esta partícula. Entonces los experimentos tanto de este como del otro, el radio cambió, y además no nada más es el radio, es también la separación entre los potenciales. Entonces depende de cuál es la separación de los potenciales y este valor de este tiempo es cuál es la frecuencia óptima. Lo que hicimos en el experimento fue básicamente ir checando cuál era la frecuencia óptima. O sea, vamos cambiando los valores hasta que vimos cuál era el valor óptimo para la separación y el tamaño de partícula. Sí. Porque ese tiempo también es bastante largo. Sí, es larguito. Sí, porque la partícula está ahí moviéndose con el movimiento browniano y va en una dirección. Entonces ahí es donde tenemos que agarrarla. O sea, si pensamos en los dos potenciales, los tenemos aquí, la partícula inicia en el centro, tenemos la fuerza, entonces la partícula le toma un ratito por el movimiento browniano llegar a la interfaz entre los dos. Entonces aquí ya lo que hacemos es, si ya la partícula está justo entre los dos, aquí es donde se hace el cambio de las alturas y existe una probabilidad más alta de que, bueno, puede haber un montón de fenómenos, o sea, puede ser que este se vuelva todavía más profundo, pero el que nos ayuda, o el que funciona, es que lo que se hace es más chaparrito y se hace más profundo. Entonces la partícula como que se cae dentro de ese potencial. Y eso es lo que hacemos. Y una vez que cae aquí, pues otra vez ahora se empieza a mover en el siguiente potencial y es el mismo proceso. Bueno, yo tenía otra que sí, tiene que ver con lo que llaman el efecto xenón. sí. Si puedes pasar esa lámina. Sí. No sé qué tan familiarizados estén con ese efecto, pero a mí siempre me parece que esas explicaciones que dan, pues como que no me convencen. Ya sé que es lo que publican en todos lados, ¿no? Dicen que el efecto xenón es que si te quedas mirando el sistema, entonces se congela. Bueno, yo no lo estoy mirando, ¿no? Para empezar. Pero algo así tú dijiste, ¿no? Sí, pues es que básicamente es, bueno, no es que uno lo mire, sino de alguna forma está interactuando con su medio ambiente fuertemente. O sea, estamos como afectando a la función de onda. Yo me lo imagino, estas medidas pues proyectivas sobre la función de onda. No sé si eso sea como correcto decirlo así, pero digamos que es la forma en la que, o la otra opción es como el pasar de esta deslocalización de la función de onda a un movimiento, un movimiento, ¿cómo se llama? Una caminata aleatoria, ¿no? Y la caminata aleatoria ocurre aquí, porque lo que estamos haciendo es que va a tener una distribución gaussiana en el que lo más probable es que me quede yo donde empecé. Mientras que aquí voy a tener mi propagación balística, en el que lo más probable es que no me quede en el centro, ¿no? Sino me abra. No es necesario recurrir al efecto xenón.
No, es solamente podemos hablar directamente que aquí hay una caminata aleatoria clásica con su distribución gaussiana, y aquí tengo, o con lo que le llaman la propagación difusiva, y es la balística. Entonces pasar de propagación balística a difusiva. Claro, conforme aumentas el fluido. Exacto, sí. Hacemos esa transición de balística a difusiva. Y han intentado modelos, porque ustedes tomaron la bacteria esta, la más sencilla de todas, y que tiene además una tasa de absorción muy baja porque está pues, a cierta profundidad, le llega poca luz, Sí. etc. En general los sistemas fotosintéticos reciben bastante más Sí, un luz. montón los que están aquí Y arriba. entonces los tiempos también son mucho más breves. Sí. Entonces, ¿qué tanto este modelo se puede trasladar? Pues por ejemplo o sea, eso sí que es cierto. Por ejemplo, en el que les enseñé al final del modelo electrónico, Sí. aquí claro, aquí nos pasa, tenemos el mismo problema, ¿no? La transferencia de energía en este anillito que está aquí es en picosegundos, o sea, es súper rápido. ¿Ese es un anillo de pigmentos? De pigmento, sí, son 9 cromóforos. Sí. Y este anillito se llama LH2. Tiene dos tipos de anillos. También es una bacteria. Sí, es una bacteria. Y aquí la dinámica de esta es en picosegundos, es rapidísima. Entonces lo que nosotros hacemos para hacer esa simulación con nuestros sistemas electrónicos, que estos están en kilohertz, o sea, son muy lentos comparados con los procesos de verdad, lo que tenemos que hacer es pues bajar esas frecuencias, ¿no? Pero una cosa bonita es que pues básicamente lo que aquí veríamos en, por decir algo, 100 femtosegundos, pues tenemos que hacer todo ese cambio de órdenes de magnitud en el tiempo y lo vemos en segundos aquí, pero es totalmente equivalente. Sí. Claro, ahora ya por fin vamos a tener nuestra mesa óptica y vamos a empezar, ya pedimos nuestros juguetes de óptica para ahora sí ya ir a frecuencias ópticas, ¿no? Que serían como esta. Pero de todos modos, está el problema de la transferencia de energía del pigmento que la absorbió al siguiente elemento. Ah, sí, de la antena al se llama FMO. Sí. Sí, no, todo eso ocurre, o sea, esto nada más lo vimos aquí en esto, pero aquí todavía todo el tiempo en el proceso en el que entró a la antena, después se transfiere al cablecito y después al centro de O sea, lo que ustedes están estudiando es nada más esa parte de la transferencia de la función del trímero, pues. Exacto, de uno de ellos nada más. Sí. Cada uno de estos es una de esos. Sí. Sí. Lo que pasa es que están débilmente acoplados, entonces como su acoplamiento es tan débil, se comportan de manera independiente, entonces podemos ver uno solito. Sí. ¿Otra pregunta? Cuando se construye la función de onda, vienen ahí las ecuaciones, es la función de toda la cromóforo, o solamente es la función localizada orbital para cada uno de esos sitios donde entra el electrón. Sí, aquí olvidé mencionar eso, que cada uno de estos sitios los estamos pensando como dipolos, el modelo más sencillito bipolar. Entonces cada uno de esos se comporta como un sistema de 2 niveles. Entonces el estado que estamos construyendo es una excitación en alguno de estos sitios. Entonces la base a la que le llamé N, sí, eso vale la pena especificar. La base esta que le llamé N está resumida, porque básicamente estamos diciendo que estamos todos los sitios están en su estado base, excepto el enésimo. Eso significa el N. Entonces con esto construimos nuestra función de onda, ¿no? Nuestra psi. Básicamente la estamos descomponiendo en todos estos Cs, que son nuestras amplitudes de probabilidad en el tiempo para cada uno de estos
estos sitios, desde el sitio 1 hasta el sitio. Entonces esta C es nuestra amplitud de probabilidad, o el C cuadrado va a ser la probabilidad de estar en el enésimo cromóforo, que la excitación esté en el enésimo, ¿no? Entonces no va en términos de, por ejemplo, ocupaciones parciales de electrones en un sitio y en otro. Ah, sí, ahorita es eso, nada más temas de dos niveles, sí, no metemos, sí, ya, de ese tipo de orbitales, no, solamente estamos pensando en dipolos de cada uno de esos sitios. Estamos pensando que si nada más tenemos 2 cromóforos de estos, el modelo que nos estamos imaginando, o lo equivalente es dos dipolos interactuando a través de esto que es el interacción dipolo-dipolo, que básicamente si tú tienes el más y el menos, es la interacción colombiana entre las cargas, nuestro J que aparece aquí. ¿Y no se podría utilizar también unas medidas estas de, o sea, el sistema va evolucionando, hay transferencia, no sé qué relación podría haber con algunas de las propiedades de entropías que existen, entropías de fonoismo y cosas así? Pues hay unos artículos y nosotros hemos también analizado algunas como medidas de enredamiento o de correlación. En particular hay hay un artículo de Graham Fleming de Berkeley que le llaman el Global Entanglement, o entrelazamiento global, pero justo está relacionado con lo que dijiste, lo de la entropía, un Neumann. Si uno calcula eso, es exactamente equivalente, y básicamente lo que uno puede hacer es medidas de deslocalización, ¿no? Porque estamos en la base de una sola excitación. O sea, si ves, las N's están definidas en tener una excitación en uno de los sitios. Entonces, en esta base, tú lo único, o lo que podemos calcular, es qué tan deslocalizada está esa excitación. Y eso sería lo equivalente a medir tu entropía, ¿no? ¿Cuántos de esos estados están poblados, ¿no? Entonces, esa entropía te va a decir entre cuántos sitios se está compartiendo esa excitación. O sea, sí se puede hacer el cálculo, pero básicamente te va a decir cuántos sitios tienes que está cubriendo esa función de onda, ¿no? Porque, bueno, a mí se viene como que a la mente que el más deslocalizado sea el sistema, quizás la eficiencia de transporte aumente. Sí, la idea es que esa deslocalización cubra el sitio 3, ¿no? Porque el 3 es el que está conectado. Y hemos hecho ese cálculo, de hecho la tesis de Pablo, de licenciatura, fue eso. Se calculó cuál era ese grado de deslocalización en el sitio 3, y pues encontramos que coincide, ¿no?, con la eficiencia. Donde tienes mayor deslocalización cubriendo al sitio 3, tu eficiencia aumenta. ¿Quieren que sigamos a la sesión de preguntas abierta o ya no? Tienen otras dudas. Normalmente aquí en el seminario, para aquellos que no nos acompañan regularmente, tenemos una sesión de preguntas alrededor de lo que se expuso, y luego tenemos una sesión de preguntas más abierta, donde se pueden preguntar cosas al respecto de la mecánica cuántica en general, de los expositores. Entonces, aquellos que quieran preguntar, o aquellos que no les interese, también son libres de ir, ¿no? Entonces,